Yo quiero que me cuentes cómo supera uno ese dolor. Mm. Y tómate el tiempo que tú quieras. Bueno, pues ese es... Hagamos manejo psicológico porque somos varios los que nos pasó eso. Ah, sí. A ti también, ok. Sí, sí, pero Pues mira, eso es un traumatismo muy profundo en la vida de un niño. Mi papá lo matan cuando yo tengo 8 años y yo era muy cercano a él. Digamos, tenía mucha cercanía, tenía mucha vinculación con él. Pues además fue particularmente duro porque mi papá me llamó 5 minutos antes de que lo asesinaran. Él iba a llegar a revisar mis tareas. Y yo me lo encontré. Cuando llegó, yo estaba esperando que llegara y efectivamente llegó muerto en el carro. Lo sacamos, lo montamos en otro carro y lo dejamos en la clínica Shayo. Yo dirigía a los escoltas, pues nos iban allá a la Santa Fe. Entonces, lo entré, digamos, hasta la sala de urgencias. Obviamente eso es algo profundamente traumático en un niño. Pues, yo tenía 8, mi hermano 6, mi hermano menor 3. Mi papá era muy joven, tenía 37 años y mi mamá tenía 27. Superar el asesinato de un padre, la muerte de un padre de esa manera, es algo que toma un tiempo. Pues porque primero usted pues, se llena de un dolor que se transforma muy rápidamente en un odio muy profundo. Pues ¿Tu odio hacia quién era? no, es un odio general que usted personaliza en 2 o 3 caras de criminales, pues porque Ok, ya. el dolor es muy grande. Es un dolor que a usted lo embarga, lo paraliza, lo traumatiza. Sin embargo, pues todo duelo tiene diferentes etapas. La primera etapa es no aceptar. Usted no acepta que eso pudo haber pasado. Usted piensa que usted no lo acepta. Después de eso viene una rabia muy profunda, que es lo que yo denomino el odio. Y después de esa rabia es cuando usted empieza a procesar y a racionalizar ese dolor y a transformarlo en otras cosas, digamos. Y por supuesto nos ayudó mucho el hecho de que nos fuimos del país. Estuvimos viviendo mucho tiempo en Suiza y eso de alguna manera nos permitió renacer como familia. Y ese renacimiento pues va ligado a una vida completamente nueva y distinta, muy lejos del ambiente, muy lejos del país, muy lejos del país donde sufrimos ese traumatismo. Entonces, vivir en Suiza, en un espacio de mucha libertad, completamente distinto, nos ayudó muchísimo pues a entender lo que nos había pasado. Usted tiene que racionalizar ese dolor, entenderlo, encontrar básicamente la explicación de lo que ocurrió. Y una vez usted logra racionalizar ese duelo, usted empieza a aceptar esa nueva realidad. ¿Cómo es, Y ese es el proceso del duelo. claro, cómo es en tu diálogo íntimo esa explicación? A mi papá le pasó lo que le pasó por las siguientes razones, 2 puntos. Pues yo tenía 8 años, usted empieza a entender el contexto. Papá nos inculcaba mucho la lectura, yo siempre he sido una persona, pues me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho, soy muy curioso de espíritu. Y usted empieza a entender básicamente lo que vivió, las circunstancias y empieza a entender el valor y la magnitud del sacrificio de su propio padre. Y usted reconstruye su vida ya aceptando y habiendo hecho el duelo, aceptando lo que le pasó, y la reconstruye sobre una nueva base, sobre un nuevo fundamento. Ese es el proceso del duelo. Cuando yo estaba haciendo el mexicano, en algunas de las llamadas que sostuvimos, tú me contaste que estaba por concretarse, o no sé, perdóname la imprecisión, que el informe forense sobre cómo se había actuado sobre el carro no era el real y que se había encontrado que habían venido disparos de un lado que no estaba registrado en el informe forense original. Yo no Sí, sé qué pasó de ahí en adelante, nada, porque eso fue una llamada que tú y yo tuvimos y me dijiste, estamos a punto de comprobar esto, pero ya nunca más volvimos a hablar. ¿Qué pasó con eso? no pasó nada. La investigación no llegó a nada. Yo contraté un dictamen, se lo contraté a un privado y efectivamente nosotros creemos que hubo manipulación en el dictamen eh, que hizo Medicina Legal, pues básicamente porque efectivamente aparece o pudieron demostrar que hubo una entrada de un proyectil aquí en el pecho. Él también tiene el tabique fracturado, posiblemente hubo digamos, un forcejeo dentro del carro.
Y la explicación que nos daba ese perito es que básicamente sí, que él cree que el carro efectivamente se detuvo, las dos puertas se abrieron, básicamente por la trayectoria de las balas, que primero hubo un impacto, que lo tiró a un lado, y que simplemente el carro detenido le permitió al tipo bajarse de la moto y terminar de matarlo. Él dice que es absolutamente imposible que la versión oficial pudiera ser real. La versión oficial es que una moto a 70, 80 kilómetros por hora, a las 7:20 de la noche, básicamente disparó y lo mató de una ráfaga. Dice que por las trayectorias, por la altura, es absolutamente imposible. Las balas entraron desde arriba, entonces le dispararon primero, cayó a un lado y llegó la moto, ya con el carro detenido lo remató. Nosotros creemos que sí hubo complicidad de los escoltas. Pero pues la justicia colombiana nunca avanzó en ese caso. Primero porque pasó mucho tiempo y segundo porque no ha habido voluntad de ningún fiscal para que eso avance. Y podríamos pensar, jugando a Sherlock Holmes tropical, que el problema de la complicidad de los escoltas es que implica complicidad en niveles más elevados. Naturalmente. Sí, Ese es el problema, no que los escoltas hayan hecho nada. naturalmente. Bueno, listo. Sí. Es que a mí pues resulta muy jodido, ¿sabes? Y yo le agradezco mucho a la vida no tener encima un fardo como el que te tocó a ti o como el que le tocó a Gloria Gaitán, quizás, ¿no es cierto? Porque es que a mí me parece que es una fórmula muy compleja de rabia, duelo y odio que yo no sé si yo habría podido resolver. Quizás por eso no me la mandaron, ¿sabes? Porque es que una cosa es, digamos, Pues son heridas, se pueden curar, claro, se cierran. claro, pero lo que voy es a Eso no esto. significa que el dolor desaparezca, la No, además yo, nostalgia, la yo, yo, yo tristeza. estoy contigo más que conmigo, para que Sí, sepas, yo no estoy... sí, sí. No, yo digo es que, pucha, si al ser que yo tanto amaba, porque supongo por lo que veo y por todo lo que indica, tu papá era un papá al que había que amar, me lo mató el país. ¿Sí me entiendes? No me lo mató un atracador por allá, o no sé qué, un enemigo, o un estafador, no. Y yo salgo y me encuentro con que la forma de pensar que mató a mi papá, la forma de pensar que lo mató, es el agua que me rodea. Sí. Si ves lo jodido del asunto, ¿por qué me parece tan complicado? Quisiera saber, de pronto me digas, Mauricio, no, eso hay que perdonar y punto. Y no, uno no le echa tanta cabeza y se acabó la joda porque si uno no puede. Porque es el país, ¿o no, Sí, Rodrigo? pero claro, es un país lleno de contradicciones, es un país lleno de violencia, de injusticias, pero al mismo tiempo, ese mismo padre asesinado por ese mismo Estado, de alguna manera, y los criminales, es un país que él nos enseñó a amar muy profundamente y nos enseñó a quererlo y esa era una constante siempre en él, enseñarnos a amar mucho el país y a luchar por el país. Y en últimas, ese es su ejemplo, es un ejemplo de sacrificio. Como tú decías al principio, él sabía que lo iban a matar. Y no obstante, no retrocedió, no dio su brazo a torcer, no se sometió, no se arrodilló, no se acomodó, no entró en transacciones con esos poderes, mantuvo su línea y lo hacía por un amor muy profundo al país. Y yo creo que el gran valor de su sacrificio es que él sabía que lo iban a matar, no fue un accidente. Eso yo creo que es básicamente lo que le da ese valor y ese significado. Es decir, él venció el miedo a la muerte. Cuando una persona vence el miedo a la muerte, sirve de ejemplo para que otros puedan vencer ese mismo miedo a la muerte. Es decir, el delincuente, el criminal, el asesino, ejerce influencia sobre los demás mediante el miedo a la muerte. Entonces, cuando una persona en esa comunidad vence ese miedo a la muerte, así muera, sirve de ejemplo para que otros puedan vencer el miedo a la muerte. Entonces, la ley del criminal es básicamente el temor a la muerte. Y eso usted lo ve en el ejercicio paramilitar en los pueblos, lo ve en el ejercicio guerrillero en los pueblos, lo ve aquí, en cualquier localidad. Cogen para trazar fronteras invisibles en los pueblos o en las localidades en Bogotá, eso se hace mediante el terror. Entonces, para lograr el terror, asesinan, pero no solamente asesinan, sino que se ceban, cortan en pedazos y meten el cuerpo, los restos, perdón, en una bolsa y dejan eso frente a un colegio. Entonces imponen ese miedo al terror que congela y hace que la gente se imponga a sí misma la ley del silencio. Ese ha sido
Esa ha sido la lógica de la violencia en Colombia permanentemente. Entonces, el poder de hombres, o el mensaje, el mensaje de sacrificios, o el de mi padre, es que justamente al romper ese temor a la muerte, decir ustedes, sí, yo sé que me van a matar, pero no me voy a entregar. Si tú tuvieras hoy, Permite que otros se llenen de valor y rompan ese ven, si temor a la pudieras muerte. volver a tus 6 años, Ajá. a tus 6 años, y pudieras hablar con él acerca de este tema, ¿le propondrías una alternativa? No, hombre, él tenía un temperamento y un carácter muy fuerte. Él era un hombre de convicciones y de determinaciones muy profundas. Él no iba. Es que primero intentaron enlodarlo, luego intentaron amenazarlo hasta que les tocó matarlo. Él decía que él no iba a ceder en su lucha contra esos individuos porque él nunca iba a permitir que sus hijos tuvieran una sola duda de su integridad. Entonces es un hombre que sabía que iba directo a la muerte. Pero Y tú no no yo habrías solo. intentado ni siquiera disuadirlo, intentado. Uno de los 8 años. Pues No, que no digo, no, Hoy en día. juega el juego el hombre que eres hoy si pudieras volver a los 6 años. Pues es una pregunta muy difícil, porque pues si tuviera uno la. Es decir, nadie, cualquier persona que enfrenta en últimas situaciones de extremo riesgo, siempre en últimas parte del hecho de que existe una rendija para salvarse. Es decir, si usted manda a un soldado a la guerra y va con la certeza absoluta de que lo van a matar, pues ahí no hay heroísmo, hay locura. El heroísmo consiste justamente en saber que hay un riesgo muy grande, pero usted sabe que puede vencer ese riesgo y a pesar del riesgo va a hacer sus cosas. Si usted va ante una certeza 100% de que usted no tendría soldados, usted no tendría nadie que iría a una guerra, porque usted cae en la locura, en el absurdo. Es decir, la valentía no es locura, la valentía es vencer un miedo, enfrentar una dificultad y saber que usted con su coraje y con su valentía va a vencer y va a luchar a pesar de la adversidad del miedo. Tienes toda la razón. es que a los 8 años, como acabas de decir, uno no está pensando. O sea, todos esos conocimientos que le puede haber dado a su papá le entra por ósmosis, pero usted no los ha vivido. O sea, o usted o estudió la vida de su papá y de ahí aprendió, o hubo alguna imagen como, no sé, su mamá o alguien de su familia que le ayuda a crear, a generar ese ideario de su papá, ¿o no? Sí, no. Digamos, yo tuve la fortuna, a diferencia de mis hermanos, de vivir con mi papá hasta los 8 años. De 0 a 8 es la etapa más importante, la etapa formativa más importante en un niño. Y yo alcancé a vivir con él hasta los 8. Mis dos hermanos no, 6 y 3. Mi hermano el menor no recuerda a mi papá. Luego, pues, lo matan a esa edad. Yo iba a cumplir 9 años, me faltaba poco para cumplir 9 años. Yo he sido una persona, digamos, un poco introvertida siempre, una vida interna bastante intensa y siempre he sido muy curioso. De alguna manera, yo he hecho yo mismo el proceso de entender, de procesar y de entender las circunstancias que vivió el país. Y yo creo que de alguna manera yo mismo me he llegado a explicar lo que ocurrió. Y siempre he sido muy autónomo, no he querido nunca depender de terceros Pero para hay, entender esas circunstancias. Y además no me gusta mucho hablar de eso. claro, En pero entonces situaciones. no hay conversación con su mamá sobre el tema, por ejemplo. Sí, sí, hay conversación con mi mamá, y la hubo siempre, por supuesto. Nos contaba, sobre todo nos contaba mucha anécdota de las vivencias con él. Rodrigo, ¿cómo fue perdonar al hijo de Pablo Escobar?